¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes o buenos días todavía. Bienvenidos a Revista Más Sana. Este programa, por favor, no se lo puede perder. Las nuevas masculinidades, sobre todo enfocados a niños y adolescentes. Claro que estamos en crisis. Fíjate, Mario Razo, bienvenido, ¿Qué tal? especialista en derechos humanos y en temas de género. Ya habías estado en Revista Más Sana, pero hace años. Sí, ya habíamos platicado más o menos del tema, no en particular, pero sí habíamos hablado de esta nueva construcción de masculinidades, ¿no? Nueva construcción de masculinidades. Bienvenido a Revista ¿Qué tal? Más Sana, ya te extrañábamos. Pero, Hay pocos especialistas en el tema, ¿sabe? Entonces, Mario es así como garbanzo de libra, y entonces gracias. de verdad muchas gracias por Muchas estar gracias. No, te acá. agradezco. Y platicábamos con Mario acerca de estos casos dramáticos que son ya íconos sociales, no para bien, sino de verdad que nos angustia a toda la sociedad, pasando por los propios adolescentes, pasando por los maestros, las instituciones educativas, las autoridades y ni se diga los padres de familia. Estamos tomando dos casos muy recientes, pero de ninguna manera son casos aislados. Esto es algo que se está repitiendo y yo creo que si no hacemos algo pronto, esto va a ser algo cotidiano. Estamos hablando del caso, por ejemplo, del menor Alex, en donde, bueno, él asesinó, ahorita está el nombre oficial, ¿cómo podemos llamarlo? Es presunto homicida. Entonces, es un presunto homicida de la mujer argentina que vivía en Lomas de Angelópolis. Este tema tan sensible, el Instituto Oriente, por ejemplo, pues lo saca de la institución, ya no se puede inscribir y luego intenta entrar al Dámisis. Los padres de familia hicieron una revuelta, estuvieron a punto de hacer una marcha. Bueno, fue terrible hasta que lo sacaron, en fin. Y bueno, apenas la semana pasada, este caso de este chico que se llama Lex Ashton en la prepa del CCH, allá en la UNAM, en donde entra con una guadaña al vestido de muerte, mata a un compañero, él tiene 19 años, mata a un chico de 16 enfrente de la novia. Y en parte, según los estudios, las investigaciones, es porque él no había podido tener novia. Todas las chicas lo bateaban. Entonces va y mata al chico que tiene novia y enfrente de la novia. Una verdadera tragedia. Esto yo le preguntaba a Mario, por poner estos dos ejemplos dramáticos, ¿qué habrán visto estos chicos en su casa, ¿no? En las redes sociales, en la serie de televisión, con sus compañeros de clase, en su propio hogar, con sus padres? ¿Qué habrán visto para llegar a este punto? Y ojo, ¿está usted seguro, segura que su hijo no adolece de algo similar? No que se convierta en un homicida, pero sí que tenga a lo mejor etapas de depresión, de angustia, pues no saber en dónde están parados. Yo creo que esta es una preocupación de todos los padres. Perdón por la extensa introducción, pero necesaria. Mario, tú cuando te enteraste de esto, inmediatamente en tu expertise, yo creo que estuviste como acomodando este rompecabezas, ¿no? ¿Cuál fue tu impresión cuando tú oíste estos casos? Creo que lo primero que me vino a la mente es el concepto de que sí está en crisis la masculinidad. Creo que eso es lo primero, ¿no? ¿Y en qué sentido en crisis, no? Creo que la construcción que se les está dando a los nuevos jóvenes de esta nueva masculinidad o lo que se espera de ser un hombre en este concepto, creo que trae mensajes dicotomáticos. ¿A qué me refiero, no? Por un lado, te dicen que es muy importante que expreses tus sentimientos, por otro lado te dicen que un hombre tiene que ser duro y no expresar sus sentimientos, por otro lado, en el tema de las masculinidades, el tema sexual es un tema muy importante y creo que ese es como
el tema Ujú. detonante que pasó en el último caso que mencionas, ¿no? ¿Cuál Es, CCH? sí, es un Ajá. joven de una cultura que le están llamando incel, donde son hombres que tienen poco acceso a mujeres Incel. o a relaciones, ¿no? Y creo que aquí fue un conjunto de detonantes, lo que recibió a través de la cultura, porque hay que tomar en cuenta que la masculinidad se va construyendo a través de la cultura y todo abarca la cultura, la Sí. familia, la escuela, lo que veo en redes, cómo me relaciono con los demás, ¿no? Una vez me preguntaban que si los que se dedicaban al tema de violencia no eran violentos. Yo decía, yo creo que sí, porque todos nos educamos bajo esta cultura, ¿no? Creo que la diferencia es que la identifiquemos, ¿no? Creo que en esta construcción de estas nuevas masculinidades o el mensaje que hay, contradice luego muchas cosas en la realidad, ¿no? Creo que se sigue construyendo la idea del amor como una idea de relación de poder y control, donde uno va a ser el que manda y el otro va a ser el que se obedece, ¿no? Pero también vemos otro discurso donde nos dicen y nos invitan a un amor de iguales, ¿no? Entonces, estas dos construcciones del amor tienden mucho a chocar, ¿no? Claro. Y creo que así como esta construcción del amor, lo que se va construyendo de cómo me voy a relacionar sexualmente, cómo me voy a relacionar afectivamente, se va construyendo. Decir que los culpables son las familias no lo creo. Decir que los culpables es el gobierno, pues a lo mejor dirías, pues es que no están trabajando el tema de violencia, pero yo sí veo que están trabajando el tema de violencia, ¿no? Creo que a lo mejor lo tendríamos que plantear con otras técnicas o de otro modo. ¿A qué me refiero? Creo que si se trabajó el tema de violencias con las víctimas, que en su gran mayoría eran mujeres, Ujú. creo que también el tema de violencia se tendría que trabajar con los hombres. Este sector, que muchas veces es el agresor, pero también es la víctima, ¿no? Y no quiero victimizar, Ujú. sino lo que quiero dejar en claro es que esta construcción de lo que asumimos que tiene que ser hombre, un hombre, lo que asumimos, los requisitos que tenemos que cumplir, está contradiciendo muchas cosas Ujú. en una relación, en otro contexto, Ujú. ¿no? Creo que se tendría que trabajar con los jóvenes, creo que se tendría que ver el tema de salud sexual, reproductiva, el erotismo, el amor, el que pudiéramos hacer de una manera que fuera atractiva para los jóvenes y los adolescentes la pregunta, o sea, ¿qué es un hombre? Y aparte de qué es un hombre, cómo yo construyo un hombre, ¿no? ¿Cuál es mi percepción No, de la no, no. construcción? Bueno, a ver, Mario, Uh a -huh, ver, de acá tengo muchísimas preguntas uh por -huh, todo lo que nos has puesto sobre la mesa. uh Muy bien, ¿no? Cada caso que, a ver, merece una pausa. A -huh. ver, número uno, a ver, mencionaste las nuevas masculinidades. O sea, yo creo que también las mujeres, pero ahorita es el tema de los hombres, ¿no? Uh Vámonos a este tema. No -huh. estamos diciendo de que en las mujeres no haya también estas dudas, no haya también estas dos historias que tú nos estás diciendo que con las que estamos educando a nuestras hijas, las adolescentes. A ver, sí, pero vamos a ponerlo aparte porque si no, esto se arma un caldazo aquí y nos vamos a confundir. Estamos hablando ahorita nada más de los hombres, de los niños y adolescentes, ¿ok? Bueno, las nuevas masculinidades. A ver, número uno, a ver, hiciste una pregunta. ¿Están en crisis las, las nuevas masculinidades? Es decir, sobre todo en los niños y en adolescentes. Tú mismo respondiste que sí. Eh, ¿Por qué? yo quiero pensar que porque no hemos generado las herramientas adecuadas para hacer un cambio significativo. Esto que estamos platicando, ¿qué más yo desearía que, que esta forma de transmitir el tema lo pudiera transmitir en adolescentes, ¿no? Creo que tendríamos que buscar las herramientas Ajá. para que este mensaje pudiera llegar con la misma intensidad que llega un mensaje de odio, ¿no? Como Claro. el último ejemplo de los incel, ¿no? Había un grupo donde fueron poco a poco alimentando este odio, a donde fueron como que alimentándose, donde se sentían
en un espacio cómodo, donde había personas que pensaban identificados, iguales. a lo mejor, no solos, Sí. ¿no? Se sentían acompañados, Sí, como así es. sea, estaban acompañados. Y si a lo mejor este grupo de jóvenes, así como hay ciertos personajes que tienen influencia como ella, a lo mejor si lográramos que otros ciertos personajes también pudieran ejercer influencia con ellos, a lo mejor podríamos cambiar los conceptos. A lo mejor si a alguien de ese grupo, con este poder o este peso que tienen algunos youtubers o tiktokers, le hubiera podido explicar que el amor es de dos, y que la primera regla en el amor es que nadie está obligado a ser correspondido, ¿no? Aunque uno llene de detalles o de atenciones, y estos pequeños a veces, a lo mejor entenderías muchas de las cosas. Y también trabajar el tema de la frustración, ¿no? A lo mejor yo quiero esto, pero ¿por qué no lo estoy consiguiendo? Tú y yo lo podemos dialogar, ahorita lo estamos dialogando, pero lo que yo esperaría es que pudiéramos generar las herramientas adecuadas, tanto, tanto en políticas públicas, ocupando la perspectiva de género como herramienta de análisis, como en los aspectos sociales, Claro. cómo vamos trabajando este Es cierto, tema, no estamos llegando a nuestros niños y adolescentes. Llámense autoridades, llámense padres de familia, llámense maestros, no estamos llegando a ellos. A ver, ese es uno. Dos, ¿cuál sería el concepto de estas nuevas masculinidades de una manera sana? ¿Cuál crees que sería tu experto en estos temas de género? Creo que es muy complicado. Sí, es Y muy es complicado. muy complejo. Sí. Creo que durante los últimos 30, 35 años se ha trabajado con un sector muy importante que ha sido el sector de las mujeres. Sobre todo porque en el tema de violencia la gran mayoría eran víctimas del entorno, víctimas de las circunstancias y pocos accesos, ¿no? Pero creo que olvidamos, no digo que no se trabajara, sí se trabajó, pero olvidamos al otro sector de la población que eran los hombres. Y entonces, ¿cómo íbamos a emparejar estas relaciones, no? Porque cuando estas relaciones estaban desiguales, aparentemente se podía ir sobrellevando, pero ¿cómo vamos a establecer estas relaciones de iguales? Donde con un grupo ya platicamos que no hay nada más importante en una mujer que sea libre, independiente, autónoma y autosuficiente, que disponga de su tiempo y que disponga de su cuerpo sin culpa. Pero estos mismos factores que le atribuimos que son importantes para la mujer, también son importantes para los hombres. Tienen que ser los hombres libres, independientes, autónomos y autosuficientes, disponer de su tiempo y disponer de su cuerpo sin culpa. Por lo general, la cultura nos genera a los hombres que no tengamos culpa con nuestro cuerpo. Pero bueno, ese es otro, en culpa me refiero en el tema de la sexualidad, ¿no? Okay. Creo que así como ya trabajamos con este grupo de mujeres, sería interesante trabajar con el grupo de hombres, ¿no? También tratar de explicar que no hay enemigos, ¿no? Que el feminismo no es un enemigo, sino es una herramienta de análisis, es una cultura, es una forma de ver la vida, ¿no? Y que a lo mejor podamos este grupo de hombres mostrarle qué cosas tiene el feminismo, qué cosas hay más allá de, ¿no? Y entonces, y siempre y cuando trabajando con ellos como cómo quiero ser yo, cómo me voy a construir yo, ¿no? No todos los hombres, entiendo, van a querer ser papás, no todos los hombres a lo mejor se van a querer casar, pero en la fotografía, tener hijos, pero en la fotografía yo tengo que ser el hombre macho proveedor. Hay libros donde hablan de la crisis de la masculinidad y hablan mucho de que a esta construcción del hombre le falló el aspecto económico, ¿no? Te ponían como proveedor, te ponían como líder y muchas veces estas circunstancias sociales generan que a lo mejor no tengas el poder económico, el poder adquisitivo, ¿no? Y a lo mejor pongo este ejemplo, ¿no? ¿Quién es el que se ve más latente? ¿Qué tipo de papá quiero ser, no? ¿O qué tipo de papá puedo ser? A lo mejor soy un papá ausente, pero trato de remediar lo económico, pero entendiendo que estoy siendo un papá ausente y que tengo que buscar la forma de no ser papá ausente, ¿no? O a lo mejor soy un papá presente, pero económicamente no estoy solventando, pero buscar la manera de cómo llegar a este justo medio. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuál es este justo medio de lo que se le ha atribuido a ser hombre? O a lo que se le ha atribuido, no a ser hombre, sino a lo masculino. Donde lleguemos en este punto medio,
donde tengamos estas dos herramientas. Obvio tengo que ser sensible, obvio tengo que ser sensible a las circunstancias que vive este Empático también, empático, pero claro. también a lo mejor tengo que ser decidido, tengo que ser audaz, pero eso que también se le pone a lo masculino, también se le puede poner a lo femenino. Es una Y cajita eso, de claro, herramientas. ya está ocurriendo Sí, incluso, Mario, porque, o sea, a las niñas adolescentes ya tienen la instrucción ellas de que, a ver, o sea, tienes que estudiar una carrera o bien, si no una carrera como tal, muchos chavos ya no quieren la universidad, ya la ven como superflua, sí tienes que ser independiente, tienes que poner tu empresa, tienes que ser autosuficiente económicamente, ¿no? Y realizarte en este sí, sentido, en lo económico y en lo profesional. Entonces, todas estas niñas ya lo saben. Entonces, a creo que ver, se ha trabajado más en las mujeres sí, y se necesitaría trabajar más en los hombres, ok. ¿no? Creo que a lo mejor podríamos focalizar ahí muchas acciones para prevenir estas conductas. Creo que a mí siempre hay como una pregunta que me hacen, cada vez se vive menos violencia, pues en percepción la gente piensa que No, sí, pero en realidad eso no es es cierto, no. claro, sí. Simplemente estamos categorizando cada vez más la violencia, cada vez estamos reconociendo diferentes tipos de violencia y creo que este es un momento trascendental para empezar a trabajar con los hombres, con los adolescentes, con los niños, con los adultos y tomar conciencia de por qué tenemos que cambiar ciertas actitudes, porque a lo mejor lo que yo voy a decir en este momento se escucha muy feo, pero he sido un constante que he estado escuchando. ¿Por qué quiero cambiar? ¿O por qué voy a cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces creo que ahí es donde tenemos que Si trabajar tengo todos. todos los beneficios, en una sociedad patriarcal, pues yo voy de gane, ¿para qué cambio? Sí, pero desgraciadamente si no cambio no me estoy adaptando. Ujú. Recordar que el otro sector de la población también va a convivir conmigo, las mujeres. Creo que también Uf, tenemos que trabajar mucho el tema de cómo vamos a interactuar como las mujeres en diferentes aspectos emocionales, sexuales, cuáles son las barreras, cuáles son los qué límites, fuerte lo que estás cómo, diciendo, Mario. cómo, cómo, este paradigma, cómo lo vamos a ir cambiando. Y creo que es con trabajo, con reconocimiento y con la participación de todos, ¿no? Lo que te platicaba en el momento que llegué. O sea, en el momento que tú estás reconociendo el tema y quieres trabajar el tema, estamos sumando al tema, ¿no? En el momento que las diferentes áreas de gobierno se están dando cuenta del tema y implementan políticas públicas con perspectiva de género para ir disminuyendo estos casos de violencia, estamos haciendo algo. En el caso de que el papá, la mamá, los abuelos, la familia se preocupe por este tema y empiece a tener diálogo con sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, vamos a ir transformando todo esto. Recordando que la masculinidad se construye a través de lo que los niños, los adolescentes y los adultos observan o asumen o piensan, ir cambiando estas Ok. ideas erróneas. Mario, este movimiento, no sé si llamarlo movimiento incel, es el ejemplo, ¿no? Que Mm. podemos verlo, es lo que el chico del CCH le hizo al otro, ahí que entró con la guadaña, lo mató, toda una historia, porque dejó incluso cartas el hombre, el joven, Ujú. porque ya tenía 19 años, tiene 19 años, bueno, eh, dejó cartas en donde explicaba el por qué hacía lo que hacía, que pues, no le veía sentido a la vida, o sea, ya tenía un cuadro depresivo de antelación, la mamá se da cuenta de él que sale con el arma, avisa a la escuela, avisa a las autoridades policíacas, no hicieron nada y bueno, ya sabemos lo que ocurrió. A ver, esto del incel, por ejemplo, ¿cómo como padres nos podemos dar cuenta? ¿Hay algunas red flags que hay en nuestros adolescentes, en nuestros niños, en este caso en el joven, y que luego pues ni vemos, ¿no? ¿Cómo poder detectar a tiempo? ¿Cómo ayudar a nuestros hijos
Si los vemos así. Creo que lo principal es la información. Ajá. Y creo que la gran mayoría de los jóvenes y de las personas hoy lo que tenemos es información. Sí, O sea, sobra. la información. Creo que está en el de cómo le hacemos llegar esa información, ¿no? Y creo que si a los adolescentes se trabajara en el tema de una relación afectiva, en la sexualidad, en el sexo, en el erotismo, y ampliáramos esta gama, creo que ayudaría mucho en el tema, ¿no? Ujú. Vuelvo a lo mismo, recordar que el sexo es de dos y los dos no solamente tendrían que ser como que agradarse físicamente, en la gran mayoría de veces tiene que haber otros factores. Creo que estos factores tendríamos que explicárselos a todos estos adolescentes, ¿no? Explicarles qué es el amor, explicarles qué es el sexo, qué es una relación sexual, y no solamente como un acto de coito, ¿no? Sino todo lo que conlleva, ¿no? El que unas miradas también es un acto de amor, el cómo te tocas, el cómo te miran, el cómo te acarician, el cómo interactúan al hablar, el cómo tienen cosas afines. Creo que si le vamos dando un poco de más valor a eso, pero si en esta construcción de la masculinidad creemos o asumimos que el macho alfa va a ser aquel que tiene mayor número de parejas sexuales, más fácil acceso al sexo, más fácil acceso a la diversión y más fácil a lo económico, entonces atribuimos que eso es lo importante, ¿no? Y creo que y sobre todo cuando son adolescentes, cuando se están formando, creo que a lo mejor sería el momento oportuno donde, lo vuelvo a repetir, instituciones, familias, a lo mejor hacer compromisos, Claro. a lo mejor a través de los juegos, ¿no? A lo mejor en los juegos mandar como mensajes o mandar diapositivas o así como, a lo mejor mi ejemplo es muy viejo, ¿no? Pero así como en algunas caricaturas de los 80s, al final venía la moraleja o el mensaje, Sí. a lo mejor así en los juegos, ¿no? En las plataformas, buscar la manera de darles herramientas para que en el momento que están construyendo lo que asumen que tiene que ser hombre, sea con un conjunto, voy a repetirlo, con un conjunto de herramientas que me sepan para interactuar con las mujeres. Sin lugar a dudas, claro que las nuevas masculinidades en los adolescentes, en los niños, claro que está en crisis porque hay estos dos casos que ya comentamos al principio, el de Puebla y el del CCH de la UNAM. A ver, de alguna forma estos chicos están desorientados, se sienten solos, o sea, esto es una realidad. ¿Por qué llegaron a esto? Ya mencionaste algunos mensajes contradictorios y todo lo demás, pero es el común denominador también, aparte de la soledad, de la desorientación, es el odio. O sea, este enojo que yo tengo que sacar a como dé lugar y bueno, ya vimos que también hay resultados desastrosos de cómo sacar este odio, que es el asesinato. Bueno, ¿cómo, por qué se está llevando a cabo esto? ¿De dónde sale este odio? Yo creo que es un poco manejo de la frustración a no obtener lo que asumo que tenía que obtener. Voy a poner un ejemplo a lo mejor muy burdo o muy básico o a lo mejor o muy simple. Imagínate, imagínate que yo estoy, perdón, yo estoy enamorado y llego y te pregunto, oye, ¿cómo le puedo hacer? Porque estoy enamorado de ella. Y tú me dices, tienes que ser amable, tierno, cariñoso, dulce, preocuparte por lo que ella quiere y detallista. Yo lo llevo tal cual. Y no soy correspondido. Y entonces, en lugar de analizar, bueno, en esta relación de dos, o sea, no, ella no está obligada, yo no estoy obligado a ser correspondido, Claro. aunque yo sea tierno, lindo, cariñoso y detallista. Ni ella a corresponderte no, eso es lo que por voy. las flores, el peluche Sí, o los nada. detalles que le lleves. Entonces lo que va a pasar a lo mejor es que no voy a saber cómo manejar la frustración de que, a ver, ya hice lo que me dijo ella,
ya hice lo que me dijo la televisión, ya hice lo que me dijeron las redes y no pasa nada. Ah, pero yo veo que ella por distintas circunstancias se siente atraído a este tipo de persona que no es dulce, que no es tierno, que no es amable, que no es cariñoso y que no es detallista. Es más que ni la pela, pues, ¿no? Entonces, yo lo que voy a sentir es a la mejor frustración y a la mejor coraje con ella, porque no valoró todo lo que yo hice para que estar. Y entonces se va alimentando el odio. Pero entonces imagínate, yo tengo este sentimiento, ¿no? Pero llego temprano y, por ejemplo, platico con tu productor y él y yo tenemos el mismo sentimiento. Y a lo mejor tu productor dice, ¿sabes qué? Yo tengo un chat de amigos donde hemos pasado eso y empezamos a repartir los mismos sentimientos. Y después a lo mejor vemos páginas, vemos TikTok, vemos YouTuber y empezamos a meternos en esto y vemos que hay hombres que sienten lo mismo. Y así nace la corriente, está la de Incel. Sí. Y así va creciendo el odio, y así se va fomentando el odio. Claro. Y a lo mejor veo yo a un youtuber el cual me menciona que sí ella es una mala mujer, porque el feminismo le ha dicho que debe de ser esto, y porque ella no está valorando el sacrificio que está haciendo, y entonces vienen malas ideas, o hay otros personajes como lo que pasó con el Chicharito, y la funa que recibió, porque sí hubo gente que se dio cuenta que el mensaje no era el adecuado, pero a lo mejor a un sector de hombres era el mensaje que querían oír. Él está sintiendo lo mismo que yo, él está viviendo la misma decepción. Sí, que las mujeres a la casa y a la cocina. O a lo mejor no a la casa, a la cocina. Bueno, sino es lo que dijo el Chicharito, sí. No, pero a lo mejor en el ejemplo que ponía, no fui correspondido. O a lo mejor una pareja termina una relación de tiempo donde ella le va mejor económicamente que a él, y él dice, no, es que ella me dejó porque tiene más dinero, y a lo mejor no fue por eso, simplemente fue porque él se fue empezando a sentir incómodo, porque en el discurso de ser hombre nunca te dicen que tu pareja puede tener más poder o más dinero o más parejas. Entonces estos conceptos a lo mejor me chocan mucho a mí, y entonces hacen que la relación sea más difícil. Y entonces a lo mejor no era un tema económico realmente, sino era un tema que emocionalmente a lo mejor no me sentía bien. Cosa, claro. Entonces creo que todo este tipo de conducta va alimentando el odio. No tengo un ingreso fijo a lo mejor para poder ser un sugar daddy o para tener una relación. A lo mejor no tengo la suficiente como bagaje cultural en ciertos temas para poder establecer una plática con esta persona. Bueno. A lo mejor no tengo, yo creo que es un conjunto de herramientas para poder afrontar estas pequeñas o estas grandes crisis. Mario, ¿cómo le hacemos en el caso ya de un hombre hecho y derecho? Pues está cañón, pero se puede, ¿no? Que vaya aprendiendo y vaya tomando nuevas conductas. Pero a ver, yo me quiero enfocar mucho en los adolescentes y en los niños, varones. ¿Qué les podemos decir cuando esto pase? Que la niñita, desde primero de secundaria, no lo pela, le lleva flores, le lleva todo, y nada más le dice que no, lo rechaza, y él se siente mal, y siente incluso que es injusto. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar? O sea, creo que tanto a los adolescentes como a los adultos, mira, yo hay algo que le digo, hasta a los adolescentes, a los adultos. El amor viene junto con pegado con el desamor. El amor viene con el desamor, ¿no? Vienen juntos con pegados. Y yo, a lo mejor pongo otro ejemplo burdo, ¿no? Porque me gusta. ¿Qué pasa si tú tomas mucho hoy? Mañana, ¿cómo vas a amanecer? Crudo. Y si tú amas mucho hoy, ¿cómo vas a vivir tu desamor? Muy fuerte. Entonces, hay que entender que el amor viene aparejado con el desamor. Así como soy, va a sonar a lo mejor muy fácil, ¿no? Así como soy feliz en el amor, tengo que entender que va a llegar el desamor. Y se vive uno con el otro. Pero creo que culturalmente no vivimos tan mal el desamor, ciertas personas, ¿no? La gran mayoría el desamor, como lo vive, pues primero sufre mucho, probablemente. Yo creo que sí todos la pasamos muy mal. Pero después, pero hay algo genial que nos damos permiso de muchas cosas. Sí. En el desamor, muchas personas
bajan de peso, muchas personas se permiten dar permiso de muchas cosas que a lo mejor no se hubieran dado, ¿no? Desde la cosa más inocente como, ¿no? Comer helado, todo, ¿no? te das porque te vas con las amigas, lloras con las amigas, ¿no? A eso es lo que voy, el desamor, y vivir las dos fases, ¿no? Sí. Y también entender el tema de que nadie está obligado a ser correspondido, sí. Aunque tengas detalle, y entender también a lo mejor que los hombres, o sea, creo que hay dos cosas fundamentales que podemos ofrecer. Y una, placer y reconfortar. ¿A qué me refiero con reconfortar? Me refiero a hacerte sentir bien contigo y conmigo. Que no hablo de solucionarte los problemas, no hablo de arreglarte la vida, simplemente el que tú sepas que en el momento que estás conmigo vas a poder afrontar eso y más, porque te vas a sentir reconfortada. Y placer, y no hablo solamente de placer como en el acto sexual, hablo en el placer de una caricia, una mirada, que te digan algo lindo o tierno en cierto momento o en cierta circunstancia. Claro. A eso me refiero con el placer, no solamente como... Y si entendemos, poco a poco vamos entendiendo estas cosas, podemos dimensionar las cosas de manera distinta, pero creo que esto lo tenemos que platicar, lo tenemos que trabajar, y sobre todo creo que tenemos que encontrar la herramienta para cómo esto que tú estamos platicando se lo podamos hacer entender a un conjunto de niños y de adolescentes. Qué bárbaro. Y que nos hagamos esta pregunta, ¿cómo me voy a construir y cómo quiero ser, ¿no? Y lo vital, lo importante también aquí es, con este rol de las nuevas masculinidades y este enorme desafío que tienen los hombres ahora, pero también los niños y adolescentes, también viene junto con pegado, ¿no? ¿Cuál es el rol de las mujeres hoy, de las niñas y adolescentes que se están enfrentando a esto también? Entonces, vaya, ¿no? En lugar de que haya más coincidencias, parece ser que hay los factores, los están separando más. Hay más violencia, hay menos capacidad de frustración, en fin. Entonces, la cuestión aquí, que me gustaría ya, lamentablemente, despedir a Mario ya con esta pregunta, despedir del día de hoy, pero te esperamos aquí en Mazana, por favor. Lo vamos a estar secuestrando a ver si se deja, aunque sea una vez al mes, pero porque tiene sus capacitaciones, tiene pláticas precisamente acerca de esto. Mario, ¿qué recomendación les darías para pronto, aquí y ahora, a los padres de familia que nos están oyendo y que tienen el corazón aquí en la garganta? Creo que primero es identificar el problema. O sea, lo que platicábamos tempranito, el darse cuenta que esto es un problema, que la construcción que estamos haciendo no es la más adecuada. Y creo que ir platicando estos temas que acabamos de mencionar, el cómo nos vamos a relacionar, qué queremos, cómo nos queremos construir, qué es lo que queremos, cómo vemos la vida, ¿no? Entender que la fotografía donde está el señor con la familia, los hijos, puede variar, y creo que cómo vamos a establecer los vínculos afectivos, cómo nos vamos a relacionar desde un ámbito de la amistad con las mujeres y con otras personas que no coincidan con nuestra forma de pensar, pero sí creo que es un trabajo conjunto. Creo como es un tema cultural y es una construcción cultural, lo tenemos que trabajar en conjunto, los papás, o sea, la familia. Hablarlo de una manera, como lo estamos hablando aquí, o sea, tú y yo, así con nuestros hijos, de manera abierta y buscar la manera que los actores, hablo en actores, no como tal, sino como actor fundamental, en qué están viendo los jóvenes o los adolescentes contribuyan con esto. Yo creo que yo veo a la gran mayoría de los jóvenes metidos en los juegos, a lo mejor
que los juegos, no sé, tuvieran un mensaje o una manera interactiva de cómo Pero trabajar la esto. realidad, Mario, es que aquí y ahora eso no existe. O no, pero entonces ¿Qué tendríamos... hacemos? O sea, el problema está aquí en la puerta. Entonces, te vuelvo a decir, ¿Qué hacemos? tendríamos que primero informarnos del tema, ver la manera de cómo lo vamos a abordar o platicar, identificar cuáles son las necesidades. Y también conocer más a nuestros hijos, para ver, ¿no? Ahora sí que de qué lado Sí. más la iguana con nuestro hijo. Y entendiendo las circunstancias de la realidad, ¿no? En una realidad donde tú tienes que trabajar 8 horas o más, donde las mujeres trabajan doble jornada, donde la gran mayoría de muchos hombres también entiendo que tienen doble jornada porque la economía o las condiciones no dan para tener a alguien que los apoye, creo y entiendo que es complicado, pero con el simple hecho de tenerlo en la mente, de quererse informar, de querer ver cómo lo voy a trabajar, creo que vamos avanzando. De acuerdo. Yo creo que lo principal es detectarlo. Lo principal es empezarlo a trabajar y creo que así poco a poco se van sumando los esfuerzos y iremos cambiando estas conductas. En muchas de las cosas que tú mencionaste, que hiciste mucho énfasis, es si esto es el machismo fue una construcción social, también se puede deconstruir. Sí, y perfecto. Entonces puedes tener nuevos cimientos. No es fácil, no, pero hay que empezar y ya vamos tarde para esto. Por ejemplo, ¿qué? Esta fotografía que tú mencionabas así, con la esposa, los niños, el perro y la casa atrás, esto no siempre es así, ¿no? O sea, no sabemos qué es lo que quieran nuestros hijos. Habrá algunos que no quieran casarse, habrá otros que no quieran tener hijos y también está bien, ¿no? Y saber darles herramientas para sacar su frustración. Puede ser a través del deporte, por ejemplo, ¿no? Meterlos a algo que también les llame la atención, ¿no? Si vemos que nuestro hijo es muy hiperactivo, pues taekwondo, karate, qué sé yo. Si lo vemos que es más intelectual, pues música, ajedrez, ampliar también, ¿no? Su círculo de amistades que vayan afines a él, porque eso también es importante, ¿no? Y luego a veces obligamos a nuestros hijos a llevarse con el vecino, con el primo, y la verdad es que pues tampoco. El chiste es de que nuestros hijos también se sientan acompañados por este núcleo de amistades que es indispensable en la adolescencia. Sí, y sobre todo, ¿no? El regalarles el tiempo y atención. Y que lo vuelvo a decir, es muy difícil en los tiempos actuales. Pero hay que hacerlo. Pero es necesario. Hay que hacerlo. Porque estamos viendo los resultados, ¿no? Exacto. Entonces creo que es un tema importante. Y vuelvo a lo mismo, tomar conciencia, empezar a trabajar de poco a mucho, pero empezar a trabajar el tema. De acuerdo. Mario Razo, muchísimas gracias por estar aquí. Oye, para alguien, alguna institución, ¿no? Que quiera acercarse a ti para una plática, una asesoría, conferencias, etcétera, ¿dónde te pueden encontrar? No, pues tengo mis redes, o sea, mi nombre es Mario Razo, pero creo que, y en serio, creo que lo más importante es como repetir este mensaje, ¿no? El que, por ejemplo, ahorita lo platiquemos nosotros y lo que platicamos se lo cuestionen cada vez más personas. Claro. Creo que lo importante es que tanto las familias, las instituciones, las escuelas tomen el tema como un tema fundamental para poco a poco ir previniendo y erradicando la violencia. Pero la verdad es que no estamos preparados. No sabemos cómo. No tenemos la información, lo que tú decías, no tenemos las herramientas. Entonces, sí necesitamos a gente como tú, que sea experta en el área y que nos diga como para dónde, que nos eche una lucecita de, miren, ese es el caminito, camínenle, pero es por ahí, ¿no? Entonces, las redes sociales, Mario Razo, es con una R y una Z nada más, ¿ok? Mario Razo, se pueden acercar a él. Él es consultor. Oye, y una pregunta. ¿También eres consultor, por ejemplo, de lo familiar, que vaya una familia, especie de... No, más que nada en temas de políticas públicas o diagnósticos, programas, pero más que nada es... Ya, porque también es otra cuestión, ¿no? Sí, o sea, la terapia es básica en este tipo
tipo de situaciones. Sí, creo que es Muchas una de las gracias, herramientas más muchas gracias, importantes. Mario. Te agradezco. Por y la favor, ven plática más sobre seguido todo porque se me quedaron en el tintero muchas preguntas, muchos temas que claro que de aquí pues son ramificaciones que sí necesitamos platicar y una orientadita de gente experta como Mario Razo. Gracias, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía. Los vi muy tímidos, ¿no? Vi varios que se conectaron, pero no hicieron preguntas. También ahí es, híjole, es complicado, ¿no? Porque dicen, no, pues yo veo esto y esto en mi hijo, pero mejor no lo digo, me da vergüenza, me callo, y este no es el tema, ¿eh? Hay que preguntar, hay que quitarnos la vergüenza. ¿Por qué? Pues porque ya estamos en esta crisis, necesitamos ayuda y ¿sabe qué? Lo más inteligente que puede hacer es preguntar, es informarse, porque así vamos a proteger a nuestros hijos y los vamos a saber orientar mejor. Así que a la próxima que venga Mario, por favor, necesitamos sus preguntas para aprovechar que está aquí un experto tanto en derechos humanos como en temas de género. Muchas gracias por su compañía. Soy Erika Rivero. Si te gustó esta entrevista, dale like y compartir. Sigue nuestras redes sociales. En todas las redes también va a haber bytes, es decir, extractos de la mejor de esta entrevista. Ahí también va a llegar el mensaje. También dale like y compartir porque así hacemos que se difunda esta información que es muy valiosa, estos mensajes que son capaces de construir sociedades. Le mandamos un besote, cuídese mucho, bye.